que se suman hasta 19,5 metros cuadrados. En la misma sección propone, en viviendas con 2 o más locales de permanencia es obligatorio agregar un espacio para guardado de 1 metro cuadrado. Y aclara que la superficie de los locales de primera clase se debe computar sin incluir armarios, roperos empotrados y u otros espacios de guardado, en el caso que se adopten este tipo de soluciones. Si la interpretación de este punto implica que la superficie de guardado no está incluida, entonces esta se debe adicionar a la superficie mínima establecida. Luego plantea, en caso de proyectarse expansión, la superficie mínima deberá ser de 1 metro cuadrado. Sin embargo, esta superficie mínima es inferior a las dimensiones mínimas de accesibilidad admisibles. No indica la profundidad mínima de 1,20 metros, imprescindible para ingresar con silla de ruedas. En 3.8.1.1.2, dimensiones locales de permanencia, en locales tales como los dormitorios cuyo equipamiento delimita áreas de circulación mínima, no se respetan condiciones de accesibilidad si no se define el lado mínimo del local. A saber, de acuerdo a lo establecido en el capítulo 3.3 del presente código, los locales de permanencia deben respetar la superficie mínima sin contar con un lado mínimo siempre que se aseguren las condiciones de seguridad, accesibilidad, habitabilidad y funcionamiento de los locales. Las dimensiones en los baños de primera y segunda clase de 3 metros cuadrados y 2,50 metros cuadrados, respectivamente, no brindan accesibilidad. Por tanto, toda vivienda que se construya con distintas dimensiones mínimas excluirá a personas con discapacidad. El proyecto plantea, baños y retretes para viviendas permanentes, se establecen áreas y lados mínimos de acuerdo con los artefactos que contengan, como a continuación se detalla en el siguiente cuadro. Se adjunta un cuadro a tener en consideración. En 3.8.5, educación, 3.8.5.2, condiciones generales del proyecto y 3.8.5.2.1, criterios de flexibilidad, debemos señalar que desde la docencia se ha explicado la importancia de aula propia para niños y lo contraindicado de compartir aula destinada a niños con jóvenes. Diferentes características ergonómicas que inciden en el mobiliario, elementos de equipamiento y didácticos que permanecen en las paredes. Esto es particularmente pertinente a niñas con discapacidad. Sin embargo, el proyecto plantea, todo establecimiento puede incluir distintos niveles educativos, ya sea mediante la distribución de locales o mediante el uso variable de los locales, ya sea compartido, alternado, intercambiable o en contraturno, conforme a lo que se indique en los reglamentos técnicos. Es facultad de la autoridad de aplicación determinada de grado admisible para los usos de locales que comparten un uso simultáneo y los sectores que constituyen un uso exclusivo para cada nivel educativo. Y bajo usos variables señala, en caso de usos variables para un mismo local, sector, planta de piso, edificio, la autoridad de aplicación evaluará la condición más exigente en materia de habitabilidad y seguridad, conforme a lo que se indique en los reglamentos técnicos. Bajo uso compartido de locales señala, un local podrá tener más de un destino o un uso compartido por diferentes usuarios en forma simultánea si su uso es compatible para todos los usuarios y no son afectadas las condiciones de habitabilidad y seguridad. Bajo uso alternativo o intercambiable de locales señala, un local podrá variar su uso con formación durante una cierta franja horaria, pudiendo hacerlo en forma permanente o en su intervalo de funcionamiento diario, debiendo para ello no ser afectadas las condiciones de habitabilidad y seguridad. Bajo uso en contraturno de locales señala, un local podrá variar su uso o modificar el grupo de usuarios conforme a franjas horarias, pudiendo hacerlo en forma permanente o en intervalo de su funcionamiento diario, debiendo para ello no ser afectadas las condiciones de habitabilidad y seguridad. En 3.8.5.2.1.1, edificios con usos en red, se admite el despiece del edificio educacional en sectores disociados entre sí, generando un quiebre en las relaciones sociales que están al interior de la comunidad educativa. Se perturban las habituales funciones docentes de dirección y administrativas, así como se complejiza la accesibilidad, debido a los tramos obligados a recorrer entre las distintas sedes, particularmente para el personal docente y no docente con discapacidad, a saber, un establecimiento educativo podrá desarrollar sus actividades en más de un edificio vinculados en red. Uno o más de estos edificios podrá conformarse como sede principal y las restantes serán sedes anexas, donde se emplazarán actividades complementarias del uso principal. En 3.8.5.2.4, accesibilidad, este código no establece la obligación de brindar accesibilidad en los edificios escolares existentes. El lenguaje ambiguo podrán adecuarse, no es prescriptivo, a saber, debe garantizarse la accesibilidad a todo establecimiento educativo para la totalidad de los locales y sus ocupantes. Los edificios existentes podrán adecuarse según lo indicado en el artículo 3.8.5.5, establecimientos educativos en edificios existentes del presente código. En 3.8.5.2.5, actividades máximas de acuerdo al uso, se perpetúa el agregado de un piso por encima de lo permitido en el código anterior, lo cual fue criticado oportunamente en la audiencia pública por los riesgos inherentes a evacuación. El inciso A señala, no se aceptan usos educativos en establecimientos de nivel inicial y primario por encima de los 17,6 metros sobre el nivel 0.0 metros, nivel de pisos en vereda sobre la línea oficial frente al acceso principal, excepto el caso de terrazas con uso de patio de recreo descubierto, en cuyo caso deberá prever un sector de la superficie descubierta para el uso de terrazas verdes, conforme lo indicado en la reglamentación.
Introducir aulas bajo nivel de vereda, se debe especificar que la salida directa debe contar con una rampa acorde a la pendiente 1.20 establecida en el presente código. De introducir aulas bajo nivel de vereda, se debe especificar que la salida directa debe contar con una rampa acorde a la pendiente 1.20 establecida en el presente código. Cabe señalar que de construirse hasta 4 metros bajo nivel de vereda, el desarrollo de la rampa deberá ser de 80 metros y cada 5 metros debe adicionarse un descanso de 1,50 metros. Impracticable. De todas maneras, en el inciso B, esta ni se especifica, a saber, no podrá haber locales destinados a uso educativo con uso de alumnos por debajo de los 4 metros bajo el nivel de vereda, excepto en los casos donde existe una salida directa a la calle conforme lo indicado en la reglamentación. En emergencias, al inutilizarse los medios mecánicos de elevación por interrupción de suministro eléctrico, no se brindan condiciones seguras de evacuación. Esto no es tomado en cuenta en el proyecto, a saber, toda planta situada por encima de los 16 metros sobre el nivel de vereda no debe contar con aulas de ocupación permanente, excepto que se garanticen los medios de elevación mecánica suficientes para la totalidad de los ocupantes de dichas plantas, debiendo colocarse a tal efecto suficientes ascensores para posibilitar la llegada de todos estos alumnos a sus respectivas aulas desde la planta baja en plazo inferior a 10 minutos o aquel otro que establezcan los reglamentos técnicos. 3.8.5.2.6.2.2 Circulaciones en escuelas primarias y secundarias no incluye adultos. No es admisible puertas que abren hacia medios exigidos de salida interfiriendo con los mismos. El proyecto no toma los recaudos necesarios al señalar en el inciso C, ancho de circulaciones interiores. El ancho de las circulaciones que vinculen en un mismo piso más de un local principal para uso de alumnos o especializado para uso de alumnos debe ser de 2 metros como mínimo. Además de considerar lo dispuesto en el artículo 3.4.7.8 de ancho de corredores de piso de este código. Y en el inciso D, espacio de circulación frente a puertas de aulas. Para el caso de aulas cuyo barrido de puertas invada parcialmente el ancho de circulación de 2 metros previsto para escuelas primarias y secundarias, se requerirá como mínimo, a partir del punto de máxima apertura, 1,50 metros en aulas de primaria y de secundaria, y no invadir el ancho mínimo del corredor de piso para el resto de los usos. En 3.8.5.2.6.4.1, escaleras principales, la utilización de tiras antideslizantes debe ser exclusiva para edificios existentes. En los edificios de obra nueva es obligación de la utilización de materiales que aseguren una superficie de terminación antideslizante para los escalones. Sin embargo, en el inciso A, señalización de desniveles, se establece. Los tramos de escaleras deben tener al inicio y al final de los mismos una señalización visual con coloración de destaque y señalización táctil en soldados mediante cambio en las texturas. Se toman los criterios para superficies de anticipación vigentes. Se admite una distancia de anticipación de 0,40 metros. En el inciso B, escalones. Los escalones deben tener superficie antideslizante por las características intrínsecas del material o por llevar tiras de antideslizante. En 3.8.5.4.1, nivel inicial, nuevamente debemos señalar que desde la docencia se ha explicitado la importancia del aula propia de un grupo de determinados niños y lo contraindicado de compartir aula destinada a niños con jóvenes, diferentes características ergonómicas que inciden en el mobiliario, elementos de equipamiento y didácticos que permanecen en las paredes. Esto es particularmente pertinente a niños con discapacidad. Sin embargo, en este punto el proyecto señala, en establecimientos educativos con varios niveles de enseñanza, se procurará independizar el nivel inicial al máximo posible. Esta independencia resultará ya sea por distribución física, con acceso independiente y sin coincidencia de circulaciones y usos, o por horarios de funcionamiento. No es admisible establecer las mismas condiciones de superficie, iluminación, ventilación y o volumen de aire para locales de espera y de circulación. La espera debe responder a locales de primera clase y no de cuarta, tal como son los de circulación. Artículo 4, 3.3.1.1. No obstante, en nivel inicial, A, sector de espera, sala de espera, se establece. Podrá estar integrada la circulación general siempre que la distribución del equipamiento mobiliario no reduzca los anchos de paso ni de su dimensionamiento para medios de salida. Deberá tener facilidad para 2 personas sentadas, un ancho mínimo de 2,50 metros y una superficie mínima de 7,50 metros cuadrados. Que podrá estar integrada la de circulación. Los requerimientos serán los correspondientes al local de cuarta clase, local de tránsito, excepto respecto a la altura mínima que será de 2,40 metros. En 3.8.5.4.2, escuelas primarias y secundarias, bajo 3.8.5.5.5, accesibilidad. La accesibilidad es una condición a cumplir en todo edificio educativo.
No obstante, este código establece que se regirán de acuerdo al indicado en los reglamentos técnicos, excepto respecto al uso de los jardines maternales e institutos de enseñanza no oficiales a no formales, en los cuales será de aplicación el artículo 2.1.8.1, obras de modificación de edificios existentes en este código. En 3.8.5.5.7, circulaciones, en los casos que las condiciones sean medios exigidos de salida, no deben reducir su ancho de paso. No obstante, sin especificar si son o no medios exigidos de salida, este código establece: la autoridad de aplicación puede efectuar el cumplimiento de los artículos 3.8.5.6, 3.8.5.1.6.2.2, circulaciones en escuelas primarias y secundarias, C, ancho de circulaciones interiores, C, espacio de circulación frente a puertas de aula, D, espacio de circulación frente a puertas de aulas, y 3.8.5.1.6.2.3, lockers. Los pasos y circulaciones se regirán conforme a lo indicado en el artículo 3.4.7.8, ancho de corredores de piso de este código. En caso de no ser posible, se ajustarán a lo indicado en los reglamentos técnicos. En 5.5.8, puertas. En tanto las puertas constituyen el medio inicial de salida de una aula ante una emergencia, estas deben abrirse en todos los casos en el sentido de la circulación de salida, es decir, hacia afuera sin excepciones. No obstante, este artículo se establece que la autoridad de aplicación puede efectuar el cumplimiento del artículo 3.8.5.1.6.3.2, puertas de acceso a locales de enseñanza. Deberán ajustarse lo indicado en el artículo 3.4.7.7, puertas de salida, en caso de estar afectadas a un medio de salida, pudiendo efectuarse el barrido en el sentido de salida en caso de ser puertas preexistentes. Asimismo, dado que la medida mínima de ancho de paso en un vano que brinda accesibilidad es de 0,80 metros, en ningún caso es admisible una medida inferior. No obstante, en este artículo se establece que podrán admitirse puertas menores a 80 centímetros en caso de no afectar las condiciones de accesibilidad y seguridad conforme a lo indicado en los reglamentos técnicos. En 3.8.5.5.10, medios de salida, la totalidad de los establecimientos educativos deben cumplimentar lo especificado como medios exigidos de salida. No obstante, en este artículo se establece que se ajustarán a lo indicado en el artículo 3.8.5.1.3 de medios exigidos de salida en los sectores a ampliar, debiendo realizar acciones de mitigación de riesgos conforme a lo determinado por autoridad competente, hasta tanto puedan realizarse las adecuaciones correspondientes en los sectores preexistentes. En aquellos casos donde las adecuaciones necesarias superen un grado de intervención conforme a lo determinados los reglamentos técnicos, se podrán proponer alternativas justificadas mediante informe técnico del profesional responsable, atendiendo a la preexistencia de instalaciones, equipamiento e infraestructura edilicia. En 3.8.5.5.13, características de los locales, las condiciones de iluminación y ventilación deben cumplimentarse sin excepción de acuerdo a normas a fin de generar las condiciones más saludables en épocas de inminentes pandemias. No obstante, en este artículo establece que podrán admitirse condiciones de iluminación y ventilación no reglamentarias en caso de contar con planos de registro de obra o de habilitación para el mismo uso o con un uso equivalente en cuanto a las condiciones de habitabilidad, siempre que se alcancen valores mínimos para cada local, conforme se establezcan los reglamentos técnicos. En 3.8.5.5.15, salones de actos, las condiciones de accesibilidad deben figurar en todos los casos en el cuerpo de ley, no en los reglamentos técnicos. No obstante, en este artículo se establece que accesibilidad, equipamiento y vestíbulo del salón de actos se aceptarán alternativas de uso en caso de edificios existentes conforme a lo indicado en los reglamentos técnicos. En 3.10, intervenciones en edificios existentes, 3.10.1, generalidades, la totalidad de los edificios deben cumplir con los requisitos de accesibilidad física según la Ley 962, así como aquellas a las que obliga la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. No es admisible en edificios comerciales sin cambio de uso o de concurrencia de público en general que se realicen ampliaciones o refacciones que no incluyan adecuaciones en accesibilidad. No obstante, en este artículo se establece dicha obligación solo para aquellos cambios de uso. Se establece que los edificios que se encuentren en obra y presenten modificaciones de proyecto que involucren cambios de uso deberán adecuarse a la totalidad de la normativa aplicable. Aún sin que se previera una refacción o ampliación, debe brindarse accesibilidad. La mención a requisitos básicos de cumplimiento obligatorio se reduce en este artículo a recomendaciones, diluyendo la responsabilidad
de su cumplimentación y su constatación por parte de la autoridad de aplicación. Como regla general, se deberá procurar que el resultado final de la intervención esté de acuerdo a la normativa vigente en su totalidad, tanto en lo relativo a habitabilidad como a salubridad, accesibilidad, seguridad y prestaciones de las instalaciones. En los casos en que la autoridad de aplicación determina la imposibilidad de adecuar la totalidad del edificio a las normas vigentes actuales, el profesional responsable deberá presentar un proyecto alternativo para mitigar o salvar las cuestiones que puedan quedar fuera de la norma, de acuerdo a lo anunciado en este código y en los reglamentos técnicos. En 3.10.3, accesibilidad, según la discapacidad, al establecer la siguiente categorización, admitiendo situaciones de inaccesibilidad. En particular, hay usos para los cuales este artículo es aún más transgresivo y discriminatorio, tales como edificios escolares, centros de salud, de trabajo, de cultura y recreación, así como locales comerciales, entre otros. El artículo expresa: los edificios existentes se clasifican, según su grado de accesibilidad, en accesibilidad total, accesible. El uso principal es totalmente accesible, pero los complementarios o servicios o parte de ellos no lo son. 3. Visitable. Entre el 50% y el 99% de los locales de uso principal es accesible. 4. Inaccesible parcial. Entre el 25% y el 50% de los locales de uso principal son accesibles. 5. No accesible. Menos del 25% de los locales de uso principal son accesibles. Y continúa. Como principio general, se debe procurar alcanzar la accesibilidad total, pero si por razones físicas resulta imposible, se podrá optar por una de estas calificaciones en desmedro de la calificación de calidad del medio construido. Como principio general, se debe procurar alcanzar la accesibilidad total, pero si por razones físicas resulta imposible, se podrá optar por una de estas clasificaciones en desmedro de la calificación de calidad del medio construido. A su vez, en ningún punto se establece la obligatoriedad de que en todos los casos se asegure la accesibilidad en el ingreso, con lo cual es imposible cumplimentar el siguiente párrafo. Se debe garantizar siempre la accesibilidad a, como mínimo, un buen accesible en todos los casos. 3.10.6. Medios de elevación. La Ley 161 establece criterios para optimizar la accesibilidad de las cabinas de ascensor en edificios existentes, mediante el máximo aprovechamiento de los pasadizos, por los cuales éstas se desplazan, y mediante la instalación de puertas de cabina manuales, el sistema de apertura retráctil. Las mejoras entonces pueden hoy potenciarse mediante la implementación de nuevas tecnologías que permiten mayor disponibilidad al interior del pasadizo. No obstante, el texto de este artículo no toma en cuenta el principio de practicabilidad al expresar que, en caso de existir ascensores con cabinas de dimensiones menores a las reglamentarias, pero que se encuentren en estado de conservación, serán sobre los derechos de personas con discapacidad. En cualquier tipo de intervención se deberán adecuar los servicios de seguridad para dar cumplimiento a lo establecido en el presente código y sus reglamentos técnicos. Silvia Aurora Coriat, secretaria del Consejo de Administración de la Fundación Rumbos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a comenzar con la reunión de diputados. En primer lugar, vamos a otorgarle la palabra a los funcionarios para informar sobre el expediente número 2763 y luego trataremos el mismo y el expediente 2761-2020. Entonces, se encuentran presentes Alfonso Javier Croto, subsecretario de Registros, Interpretación y Catastro. A mi derecha, María Antonella Borna, directora general de Registro, Obras y Catastro, y María Florencia Parietti, abogada y asesora de la Subsecretaría de Registros, Interpretación y Catastro, que está acá a mi izquierda también. Y bien, entonces, como es práctica de la comisión, vamos primero a escucharlos y después pasamos a las preguntas y consideraciones. Buen día a todas y a todos. Venimos a presentarles en este caso la propuesta de proyecto de ley de regularización de obras en contravención, que justamente lo que busca es establecer herramientas para regularizar obras que ya existentes, regularizar obras existentes. Vamos a la próxima. Entonces, ¿de qué tipo de obras estamos hablando? Por un lado, cuando se detecten edificaciones construidas
que tengan, por un lado, que no hayan tramitado el debido aviso o permiso de obra, pero que estén cumpliendo la normativa vigente, por un lado, que hayan alterado condiciones de un permiso ya otorgado o que incumplan la normativa urbanística vigente ya en relación a la incidencia del suelo. ¿Cuáles son las obras que no se pueden regularizar? Aquellas obras que están sobre UP, aquellas obras que están en el registro de obras paralizadas según la ley 739, los que quieren regularizar usos no permitidos, las obras contaminantes, judicializadas, aquellas que invaden el dominio público o afectaciones al dominio público, los que no tienen conformidad de copropietarios según el Código Civil y Comercial, obras que infrinjan medio de salida y de incendio, obras que incumplan con requerimientos de ventilación natural y o mecánica y obras sobre monumentos históricos nacionales. Vamos a la próxima. Bueno, este es un poco el en términos generales. Estamos abiertos a preguntas. Muy bien. Gracias. Perdón, tuvimos acá. Nos queda, perdón, esto fue un error, nos queda una nota más, ¿o no? A ver, un segundito. Mientras tanto, si algún diputado o diputada quiere hacer uso de la palabra, me avisa. Bueno, entonces, si no hay pedido de palabra respecto a este proyecto, pasamos entonces... Sí, diputado Andrade. Buen día a todos y todas. Buen día. Pensé que había un mail más para leer. A ver, en principio no quiero ser cuidadoso porque estamos en un momento del año muy complejo para todos, pero obviamente me parece un proyecto sumamente preocupante y en principio dejar planteado, no recuerdo el nombre del funcionario, pero nos hemos cruzado en otras reuniones informativas, pero me parece muy escueto, ¿no?, la presentación y sin ningún tipo de diagnóstico, ¿no?, en principio que nos ponga en situación, digamos, de qué estamos hablando, qué cantidad de horas pensamos que están contenidas, digamos, qué intervenciones tuvimos en las inspecciones, digamos, qué cantidad de inspecciones se hicieron, que todo ese diagnóstico, digamos, y ese insumo sería lo que dispara la propuesta de este proyecto, digamos, ¿no? La realidad es que me parece demasiado escueto para la problemática que estamos abordando, ¿no? Es decir, no es solo, es regularización de obras que están llevadas a cabo en una contravención, digamos, ¿no?, en función del Código Urbanístico y del Código de Edificación. No son una regularización de obras así, digamos, al aire. Por eso digo, en principio, una preocupación porque al margen de los tiempos que estamos teniendo para poder discutir este tipo de proyectos, lo mismo pasa con el Código de Edificación, por ejemplo, que ya lo hemos hablado y que también hoy vamos a tratar. Lo que creo es que no pueden presentarse de esta manera. La verdad es que me parece que es muy necesario que contemos con un estado de situación que ponga en evidencia la necesidad de abordar este tipo de proyectos y después sí, la discusión que podamos tener sobre el proyecto. A ver, en principio, el planteo, ¿no? El artículo 1 crea el régimen especial de regularización de construcciones y obras que fueron llevadas a cabo en contradicción con lo dispuesto al nuevo Código Urbanístico de Edificación y plantea una duración de 6 meses
a partir de la promulgación y 12 meses más, una prórroga posible por única vez. Y suspende durante ese plazo la vigencia del artículo 217 del Código de Edificación, que es el que establece, digamos, en particular, que cuando se detecte una obra en contradicción, el propietario debe o bien retrotraer la situación a la obra de la situación registral existente, solicitando, en ese caso, la autorización a la autoridad de aplicación, o bien proceder a la regularización registral, debiendo presentar planos efectivamente sobre lo construido y acreditar el pago de los recargos sobre los derechos de eliminación. Y hace las construcciones que se pueden regularizar registralmente, las especifica. En el punto A, las construcciones antirreglamentarias, que son aquellas que, en adición a haber ejecutado sin permiso, no cumplen con la normativa correspondiente, algo que ya está en este, digamos, estamos poniendo algo que ya existe en este punto, digamos, del Código de Edificación, y normalmente no son regularizables, salvo en casos mencionados a lo que superen los 100 metros. Por eso la ley, ¿no? También ahora. Y por otro lado también, en el punto B, las construcciones que no hayan sido oportunamente registradas por ser regularizadas, cualquiera sea su destino, siempre y cuando las mismas cumplan con la normativa vigente al momento de su regularización. En este caso se trata de obras ejecutadas sin permiso, que sin embargo cumplimentan la normativa vigente, pudiendo regularizarse con el pago de una penalidad. Y después el punto C, las obras que se realizan en áreas comunes de viviendas multifamiliares, apto profesional y edificios, con el fin de dar cumplimiento a las condiciones de accesibilidad. Y el punto D, obras que se efectúen en predios en proceso de reurbanización por ser barrios originados de modo informal. En el artículo 3, la ley comprendería a las construcciones del punto A, que son las construcciones antirreglamentarias al Código de Edificación, es decir, que no cumplan con el Código de Edificación. Y acá nosotros lo que vemos es que no se especifica ni destino ni superficie, así que podrían incluirse en esta regularización cuestiones que tengan que ver con materia de accesibilidad, de ventilación, de iluminación, de medios de salida. Es decir, entendemos que al no especificar, la posibilidad es muy amplia y podría generar graves problemas, digamos, al ser tan amplio y no especificar en materia de accesibilidad principalmente y de ventilación y iluminación. Asimismo, si no especificamos, el destino de la excepción de cumplimiento podría suceder en escuelas, por ejemplo, en escuelas infantiles también, en viviendas, en hospitales. Por ejemplo, se podría habilitar la regularización de un aula sin ventilación en un subsuelo, porque no está especificada la situación. O de un teatro que cumpliera con las medidas de evacuación en caso de incendio. Es decir, nosotros entendemos que hay que ser muy preciso en estos puntos para poder avanzar con seriedad sobre el tema. En el punto B, de construcciones que ya no hayan sido oportunamente registradas y que cumplan con el Código de Edificación, cualquiera sea su destino, siempre y cuando cumplan la normativa vigente al momento de su regularización. Esto comprendería únicamente a las obras ejecutadas sin permiso, que ya se podrían regularizar, digamos, mediante el pago de una multa y la presentación de los planos, digamos. No requeriría una nueva situación. Si presentaron los planos y pagarían la multa, ya estarían, digamos, en condiciones de ser regularizadas. Y después las que tengan que ver con las áreas comunes de viviendas multifamiliares, que son las del punto C, o apto profesional, o en edificios públicos. Esto también ya es posible con el Código de Edificación vigente en el artículo 2.17. Con respecto a las obras que se efectúen en predios en proceso de regularización, también
estarían contenidas en el 2.17. Digamos, no requeriría la necesidad de esto. Ahora, con respecto a las contracciones antirreglamentarias al código urbanístico, esto implica, estamos hablando de todas las construcciones de la ciudad, por eso yo preguntaba sobre un diagnóstico puntual, ¿no? Y esto abarcaría desde pisos de más, por ejemplo, patios de ventilación que no cumplan con dimensiones necesarias e invasiones del pulmón de manzana en edificios de cualquier destino. Es decir, estamos abarcando el total de la ciudad de Buenos Aires. Ustedes nos piden que demos tratamiento a este proyecto sin un diagnóstico de cuál es la situación. La realidad es que es muy preocupante, digamos, ¿no? Plantear esto así de esta manera, con esta celeridad, digamos, con la falta de discusión que estamos teniendo, e involucrar, digamos, al conjunto de las irregularidades. A ver, lo vuelvo a decir, si tienen 2 pisos de más, estaríamos dándole la posibilidad de regularizar esto, digamos. El inciso A y el inciso E para nosotros son inaceptables, digamos, y además engloban a todos los casos mencionados en el resto de los incisos de este artículo, que resultan, a ver, la inclusión resulta meramente declaratoria y en realidad involucra el conjunto. En el artículo 4 excluye las siguientes edificaciones: las afectadas urbanización parque, las que traigan uso de suelo previstos en el Código Urbanístico, las inscritas en el Registro Único de Obras Paralizadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aquellas obras de dominio privado que hayan sido ejecutadas y validas del dominio público, aquellas que atenten contra la seguridad, salubridad higiene con previa intervención y constatación de la autoridad competente. Esto excluiría a las obras que no cumplan con medio de salida, ventilación, etcétera, pero resulta poco confiable, desde nuestro punto de vista, que no se diga expresamente y que quede a criterio del organismo competente. Es decir, esa es nuestra crítica. Para nosotros debería estar especificado. Y también el punto F, aquellas que afecten partes comunes y no cuenten con conformidad de los propietarios según lo establecido en el Código Civil y Comercial, a excepción de aquellas que sean para cumplir con lo establecido en el inciso C del artículo 3. Y obviamente las obras en ejecución que se encuentren judicializadas. Entendemos en este caso que podrían estar excluidas, por ejemplo, al Astor y a Ciudad Palmera, aunque tendríamos que verlo bien, porque siempre hay algún vericueto, pero entendemos que esto incluiría eso. Habla de los edificios catalogados, de los monumentos históricos y de obras que contravengan el inciso E del artículo 3 de la presente ley, que hubieran sido intimados por la autoridad competente con fecha posterior al 1 de enero del 2021. Acá cabe mencionar que en el inciso mencionado dice: se incluyen en la ley construcciones antirreglamentarias al Código Urbanístico. Desde nuestro punto de vista debería decir las construcciones comprendidas en el inciso E del artículo 3 del artículo 3. Este artículo parece querer excluir las obras antirreglamentarias posteriores al 1 del 1 del 20. Ahora, si el requisito para considerar que la obra es posterior a esa fecha es la intimación de la autoridad competente, deberíamos considerar que existen muchísimas obras sin permiso que no han sido inspeccionadas o denunciadas. Menos aún que hayan sido intimadas formalmente por el gobierno de la ciudad. Entonces parecería necesidad de establecer parámetros adicionales para probar que la obra es anterior a esta fecha. Tal como podríamos pensar en imágenes aéreas, satelitales, y por otro lado no se entiende bien el criterio, digamos, por el cual plantea la fecha. Vuelvo al diagnóstico de cuál partimos, con el que podemos contar de las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires para poder avanzar en este sentido. Contradice el artículo 5, contradice el 4 en el inciso H, donde se dice que quedan excluidas las obras sobre edificios catalogados desde nuestro punto de vista. Y después
A ver, yo para no robar más tiempo, tengo varios puntos más para plantear, pero en particular a nosotros nos parece aberrante que se autorice para más de 200 metros cuadrados. La verdad que ni siquiera se aumentan los requisitos conforme a cuando aumenta la superficie de irregularidad, es decir, tales como contar con los conformes de los linderos afectados, por ejemplo. Es decir, no se toma en cuenta cómo afecta a los linderos, digamos, a las obras en que estamos planteando. Y por otro lado, ya se han hecho blanqueos de este tipo que no estuvieron bien, y es necesario también la posibilidad de contemplar, para contemplar los casos excepcionales, construcciones que quedaron con contradicción, con cambio de normas, quincho de familias, por ejemplo, podría ampliarse la excepcionalidad de la superficie máxima de obras antirreglamentarias. Actualmente es de 100 a 200 metros cuadrados o 350, pero no más de 500 metros. Es decir, ya es un escándalo, y ni hablar de la de más de 5.000 metros, ¿no? Es decir, eso a nosotros nos parece realmente una locura que podamos habilitar blanqueos de ese tipo, y entendemos que esto, así especialmente cuando no se acota ni el destino de la edificación, ni la superficie, ni el tipo de la contravención, lo que se hace virtualmente acá es que podemos blanquear y autorizar cualquier cosa. Digamos, ni siquiera están previniendo la intervención del COPUA, digamos, ¿no? Más allá de que nosotros hoy no tenemos participación, queda en manos de la autoridad de aplicación. Más de 1.000 metros, ni hablar de los 5.000, entendemos que esto no es un descuido, ni una contravención menor, digamos, aquel que haya llevado adelante una obra que plantee que antirreglamentariamente se construyeron 5.000 metros cuadrados, está claro que no es una cuestión de desconocimiento, de una familia que construye un cuarto en una terraza o un quicho. La verdad que esto es sinceramente aberrante desde nuestro punto de vista. Y es finalmente una invitación a la contravención, es decir, a más de una transferencia enorme de capital a los grandes desarrolladores que hayan construido esta cantidad de metros cuadrados, porque está claro que esto no son pequeños emprendedores los que pueden haber hecho esto. Finalmente, desde nuestro punto de vista, es más de lo mismo, es lo que pasa con el código de edificación también, es lo que pasó con las modificaciones del código urbanístico, y nosotros entendemos, la intención, y es la diferencia enorme que tenemos de cómo llevar adelante la presencia del Estado en materia de regulación del mercado inmobiliario, de la regulación del suelo de la ciudad. Así que, nada, quiero dejar claro que vamos a presentar un dictamen en este proyecto, como el del resto de los proyectos que vamos a tratar hoy, pero realmente es muy preocupante la celeridad con la que le damos tratamiento a estos proyectos, la falta de diagnóstico y de estudios previos para poder llevar adelante un tratamiento correcto, y la falta de seriedad en términos generales. Muchas gracias. Gracias, diputado. Funcionario Alfonso Croto. Solo dos aclaraciones. Por un lado, respecto al diagnóstico, nosotros hicimos un vuelo fotogramétrico en 2017, estamos haciendo la restitución del mismo, que eso nos da justamente una unidad de medida respecto a parte de las obras que no están regularizadas, por un lado. Por el otro, creo que ahí, para aclarar, todas las limitaciones, nosotros fuimos mencionando las limitaciones que tenía como medios de salida, accesibilidad, todos deben cumplir con esas condiciones, y están descriptas en el artículo 4, y eso es condición obligatoria para que puedan regularizarse esas obras. Esa aclaración nomás. Sí, ahí, diputado, incorporamos un inciso, el G, en el despacho que mandamos, que justamente habla lo que refiere el funcionario, aquellas que no cumplan requisitos mínimos de seguridad contra incendios, que no posean medios de salida adecuados, bueno, que no reúnan requisitos de seguridad, esos también se han quedado, se incorporaron en el artículo 4, que justamente habla de
de las cosas que quedan excluidas, digamos, del régimen. Bueno, si no hay más, ¿hay algún otro que quiera hacer uso de la palabra? Bueno, este es un proyecto que vamos a dictaminar, es un proyecto de doble lectura, porque obviamente modifica codificación, así que tendrá su consecuente audiencia pública y seguiremos trabajando de cara a la segunda lectura, el jueves que viene, primero para su despacho, para su tratamiento en el recinto y después también de cara a la audiencia pública y posterior sanción en segunda lectura. Así que, bueno, si no hay más oradores, terminamos acá y después también ponemos en consideración el expediente del Código de Edificación que hemos mandado el despacho ayer a la tarde, si no me equivoco, donde marcamos específicamente con negrita todos los cambios que ha tenido el documento en relación al proyecto que ingresó y el que estamos despachando en este momento. Así que le pido a los diputados y diputadas que por favor manifiesten su voto en el tiempo máximo de 3 horas, tal como lo establece el decreto 4, al mail de la Comisión de Planeamiento Urbano. Bueno, damos por finalizada esta reunión y ahora en 2 minutos arrancamos entonces la conjunta con presupuesto para tratar 2 expedientes más. Gracias. Pone, Matías, cortamos YouTube. ¿Me escuchás? Sí, no lo... A ver, se trató de regularización del Código de Edificación. Espera, dame un minuto porque cortamos YouTube. No se está transmitiendo en vivo, porque di por finalizada la reunión. ¿Se puede volver a activar? ¿Cómo? Claro, va a quedar otro video, no va a quedar a continuación. Bueno, está bien, dale, aparte que activamos YouTube, va a quedar en otro video, va a quedar distinto la reunión, pero bueno. ¿Hablo sobre el código entonces? Espera que no estaba en YouTube, espera. Planeamiento, sí. Bien, ahora sí, estamos otra vez en vivo en YouTube. Continuamos entonces, el diputado Barroetaveña quería hacer uso de la palabra para referirse al expediente del Código de Edificación. Sí. Bien. Bueno, gracias, diputada. Sí, a ver, como pasó rápido del otro expediente bueno, no alcancé a pedir la palabra. A ver, con respecto a este código, la verdad es que mirándolo, bueno, son muchas las cuestiones que no compartimos. Creemos que sigue planteando un esquema de flexibilización, esto que planteamos ya cuando se discutió, bueno, el tema de las dimensiones, los 18 metros, las divisiones de ambientes y demás, y me parece que todo el articulado tiene que ver con flexibilizaciones que hacen a una peor calidad de vida, que hacen a cuestiones que complican aspectos de seguridad, como el tema de las escuelas, que complican cuestiones que tienen que ver con la calidad también para el trabajo. Y por otro lado, bueno, tiene algún articulado que tiene que ver con el diseño sostenible, que me parece que viene más a tratar de poner algunas palabras, pero sin demasiado contenido, sobre todo con todo el párrafo del principio rector y demás. Pero bueno, para ser más específico, a ver, primero, no nos parece adecuado en relación al título 2 el tema de reemplazar el aviso de obra, o sea, me parece que se está resignando, el aviso de obra reemplaza los permisos de obras en relación a demoliciones, obras, terminar y rellenar, y me parece que en esto se está resignando facultades y que no corresponde. Por otro lado, también la ampliación de los metros de las microobras de 30 a 50 y que puedan iniciar las obras bajo su responsabilidad sin esperar el permiso, tampoco nos parece que sea adecuado. El hecho de eliminar el permiso de obra particularizado, nos parece que tenía sentido discriminar este tipo de obras que pueden ser realizadas por el gobierno nacional, el gobierno de la ciudad,
y otros actores, nos parece que tenía sentido esa discriminación. Después, con respecto al punto 3, punto 3, punto 1, punto 2, punto 3, lo que tiene que ver con los patios bajo cota de parcela, se eliminan las dimensiones mínimas de los mismos. Antes tenía un mínimo de 4 y 16 metros cuadrados en total, lo cual habilita que disminuya la iluminación dentro de los locales. Después, bueno, se flexibilizan las condiciones de ventilación e iluminación de los locales de segunda clase, por eso decimos, seguimos en todas estas normativas que estamos modificando, perdiendo iluminación, perdiendo luz natural, perdiendo calidad de vida. Después, bueno, en relación al punto 3, punto 8, punto 1, punto 1, punto 1, que es el tema de la incorporación, o sea, cuando se plantea que la vivienda mínima de 18 metros cuadrados, ventilando y iluminando como mínimo un espacio urbano y respetando las dimensiones de iluminación y ventilación indicadas para este caso particular, y plantea que si tiene más de un local, la superficie mínima debería ser 19,5 metros cuadrados, lo cual plantea en una división de más de un local, bueno, dimensiones, la verdad, muy, muy estrechas. Después, bueno, con respecto al diseño sostenible, lo que planteábamos, me parece que estamos en un segmento del año donde venimos discutiendo convenios urbanísticos, permisos para torres, la cuestión de Costa Salguero, y hemos visto una agenda, lo vimos ayer en la sesión también, donde se intenta poner, se buscó y se puso una plazoleta, que era un proyecto que estaba hace tiempo dando vuelta y se decidió aprobar. Ahora vemos que se avanzó con las huertas orgánicas. Se trata de plantear una agenda verde, cuando claramente la agenda que está planteando el gobierno es una agenda gris, una agenda de cemento, cada vez más cemento y menos verde. Como decía, bueno, hay algunos párrafos que dicen algunas palabras que uno puede compartir, pero que no son muy concretos, y después, bueno, hay algunos aspectos que tienen que ver con la discusión que dimos con respecto a los centros de manzana y la posibilidad de explorarlo con cocheras, y bueno, aquí se plantean algunas cuestiones que tienen que ver también con el uso del agua de lluvia, con algunas herramientas tecnológicas para poder resolverlo, pero nos parece que tampoco es demasiado. Después, bueno, lo más preocupante es el tema educativo, ¿no? Cuando se elimina, ¿no? Dice... A ver, cuando empieza dice criterios de flexibilidad directamente, ¿no? Y dice, todo establecimiento puede incluir distintos niveles educativos, ya sea mediante la distribución de los locales o mediante el uso variable de los locales, ya sea compartido, alterado, intercambiable o a contraturno, conforme lo que se indique en los reglamentos técnicos. Es facultad de la autoridad de aplicación determinar el grado admisible para los usos de los locales que comparten un uso simultáneo y los sectores que constituyen un uso exclusivo. Es decir, mucha flexibilidad, ya se manifestó ahí en la nota todo este párrafo, cuando se plantean los requerimientos edilicios, ¿no? Del nivel inicial, donde se elimina lo que era de carácter obligatorio, condicionado, por ejemplo, sala de primeros auxilios, sala de lactancia o lactario, comedor, vestuario para personal, cocina, expansión descubierto, patio de juegos y recreo. Deja los requerimientos más básicos, que son las salas o aulas de nivel inicial, salas de lactantes, si hay menores de un año, dirección y sector de espera. Después, en el nivel inicial se elimina la sala de lactantes, los requerimientos de capacidad máxima, los cuales decían que eran de 12 niños o niñas por local, o 20 si había tabiques de separación. Después, en lo que tiene que ver con primario y secundario, también se eliminan los locales exigidos de carácter obligatorio condicionado, la sala de primeros auxilios, lactancia, comedor, aulas de uso especializado, biblioteca, con sala de lectura y demás. Y después, bueno, con el tema de la climatización y el aislamiento, se elimina un párrafo que decía, cuando la climatización de las aulas esté compuesta por artefactos ubicados dentro del local, se deberá garantizar la seguridad de los alumnos y mobiliario y que no dificulte las tareas que se llevan a cabo en las mismas. Las partes expuestas de los equipos que pueden generar quemaduras, cortes o cualquier tipo de daño deben estar protegidas contra el contacto casual de los alumnos. Esto se está eliminando, esto que hace la seguridad de los niños en los establecimientos educativos. Después, bueno, cuando se plantea en las escuelas especiales eliminar locales de carácter obligatorio condicionado, los mismos que señalé antes.
se reducen los requerimientos para que una escuela posea gimnasio, pasando de los 300 alumnos o 1000 metros a 300 y 1500 metros, se reducen los requerimientos para el consultorio médico, y en las oficinas se reducen de 15 a 12 metros también, eliminándose el lado mínimo obligatorio de 3 metros, con lo cual bueno, también se sigue achicando. Es decir, a ver, en síntesis, lo que vemos es que todas estas normativas están planteando un esquema donde lo que se propone es peores condiciones de trabajo, peores condiciones de seguridad, peores condiciones en términos de los requerimientos para los establecimientos, es de flexibilización. Esta es la palabra. Y nos parece que cuando estamos transitando una pandemia, cuando hemos visto lo que es tener que estar en aislamiento obligatorio en las viviendas y demás, me parece que es difícil poder seguir una agenda que tienda a flexibilizar, a achicar espacios, a quitar luz, a quitar calidad de vida, y me parece que esta es la propuesta, por eso bueno, no la vamos a acompañar. Muchas gracias. Ahí está. Gracias, diputado. ¿Alguien más? Bien, bueno. ¿Algún funcionario? Paula. Sí, perdón. Paula, perdón, no te había presentado antes. No hay problema. Buenos días, sí, quería hacer algunos comentarios sobre lo que dijo recién el diputado Bertebaña. Sobre el patio bajo cota de parcela, se eliminó las dimensiones del código de edificación en línea con lo que se definió en el código urbanístico. O sea, por eso no están las dimensiones de los patios y en general todo lo que tenga que ver con dimensiones de patios se alineó con lo que dice el código urbanístico. Entonces, por eso es que se eliminaron. Con respecto a las dimensiones mínimas, eso no se tocó, eso se continúa con las prescripciones que están en el código vigente, y lo que sí se agregó con respecto a lo que es iluminación y ventilación en vivienda mínima es que se exige un 20% de superficie mayor de ventilación e iluminación natural, o sea, se elevan las condiciones de iluminación y ventilación natural en el caso de vivienda mínima. Eso es un punto importante. Y después, por otro lado, con respecto a diseño sostenible, también se alineó bastante con lo que venía diciendo el código urbanístico, que en el código actual había algunas cuestiones que no estaban consideradas, y se deja establecido que se va a reglamentar a través de los reglamentos técnicos los parámetros y la gradualidad de las implementaciones. Un poco eso era lo que quería responder. Gracias, Paula. ¿Algún otro diputado más? Bien, bueno, si no hay más oradores, ahora sí, pasamos a dar por finalizada la reunión, y en el mismo sentido que dije antes, les pido a todos que nos manden su intervención, el sentido de su voto, perdón, de su voluntad respecto a este despacho por mail. Gracias. Gracias, chicas.